cantemos esta última estrofa. Señor está aquí. Vamos a cantárselo con todas nuestras fuerzas. Toma nuestras
fundación del mundo. Venid, venid y pongámonos a cuentas para que yo perdone tu pecado. Oh pueblo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De quién quieres ser amigo tú? ¿Amigo del mundo o amigo de Dios? Tienes que hacer separación en tu vida. Tienes que tomar decisiones porque no puedes servir a dos señores. Dios mío, eres tú, mi ser que anhela, de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor amado. Muchas gracias, Padrecito hermoso. He aquí que el fuerte vocifera y nace, el débil tiembla y se retrae, pero el justo, el de corazón humilde, espera delante de su Señor para obtener su favor. Necesidad de introducir nuestro dedo en tu costado, Señor, para saber que vives, Señor, y que día a día haces grandes obras con nuestra vida, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Reina Padre, en esta mañana te damos gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Te damos gracias por poder estar aquí reunidos, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Y hoy, Señor, en esta mañana te pedimos que más que un canto sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Que tú te puedas sentar en el trono de nuestro corazón y que tu trono pueda ser establecido en nuestra vida, Señor, tu reino en medio de nuestra vida, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables conforme a tus misericordias y que tu Espíritu Santo sea poniendo palabras, Señor, y la elocuencia que viene de ti, Señor, y que puedas darnos instrucción, Señor, y gracia para obedecer, Señor, tu palabra. Muchas gracias por este día tan hermoso
y por tu obra preciosa en medio de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. Te pido, Señor, porque un espíritu tuyo, Señor, el espíritu de entendimiento pueda ser puesto en nuestras vidas y que podamos atender y entender, Señor bendito, lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y clemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Tomen asiento. Bueno, amados hermanos, en esta mañana, primero que todo, buenos días. El Señor les bendiga. ¿Estamos contentos? ¿Alegres? De pronto voy a estar un poquito nervioso porque hace bastante que no utilizo el tablero, pero espero que el Señor nos ayude. Amén. ¿Puedes apagarlo un momentito? Gracias a Dios, amén. Bueno, hermanos, en realidad en esta mañana yo quiero compartir un mensaje que sé que los maduros se les va a hacer tedioso, que los que ya han escuchado esto se les va a hacer un poco cansón porque ya lo saben, porque ya desde hace rato lo sabemos. Pero en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón una carga, si se pudiera decir así, o un anhelo por compartir algo con las personas que están llegando nuevas a la congregación, con niños que no han nacido de nuevo y con personas que son niñas también en el ámbito espiritual. Amén. Y lo que quiero compartir con ustedes, tal vez espero no los confunda, sino más bien les aclare algo acerca del amor del Señor. Y el título de la predicación en esta mañana es: desde el principio nos amó. Amén. Desde el principio nos amó. Recuerden, solamente les pido que por misericordia presten atención, aunque sepan ya de lo que se trata este tema. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, que a mí sí me gusta que amén. Amén. Bien, quiero que vayamos al primer versículo de las Escrituras. Y lo primero que quiero decirles es que el primer versículo de las Escrituras es como la columna vertebral, o como el ADN, o como lo mayor que usted pueda querer exponer o decir de la vida cristiana, del evangelio y de Dios mismo. Por eso el enemigo lo que ha tratado de hacer a través de las edades y de los tiempos es quitar o destruir la verdad de este versículo. Ha tratado de desvirtuarlo completamente. Si el enemigo logra hacer que las vidas pongan su enfoque en algo diferente a creer que Dios en el principio hizo los cielos y la tierra, ha logrado su cometido. Lo triste es que muchos, aunque estemos en la congregación o estemos en la iglesia del Señor, no solo en esta congregación, sino en la iglesia en el mundo, muchos hemos tragado esta mentira y hemos tratado de hacer mezclas entre lo que Dios dice y lo que dice el mundo. Pero la Escritura es clara, y la Escritura dice en el versículo 1: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si esta es la base, si este es el fundamento por el cual nuestra fe empieza a crecer, entonces, hermanos, sabemos que el Señor ya ha empezado a hacer un milagro en nuestras vidas. Si nosotros no podemos creer este primer versículo de las Escrituras, y que es el fundamento de nuestra fe, entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor el milagro del nuevo nacimiento para que Él nos revele a nuestra vida este versículo. Amén. Sin revelación del Espíritu Santo, sin la gracia del Señor revelándonos este versículo, solamente vamos a hacer componendas para tratar de entenderlo. Amén. Ahora, viendo eso,
lo que quiero que miremos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, lo primero que quiero que miremos es que Dios es eterno. ¿Sabían eso? Dios es eterno. Pero cuando hablamos de eterno, en el hebreo esa palabra quiere decir algo como cegado a la mente. ¿Entienden por qué? Porque es algo que nuestra mente no puede entender. Como cerrado a nuestra mente. Es como si tú estuvieras en un hueco, estuvieras parado en un hueco y te dijeran: este hueco es eterno, y de pronto te soltaran y te sueltan en ese hueco y empiezas a descender. Pero estoy seguro de que los que podemos ver, y si tuviéramos los ojos vendados o cerrados, si a nosotros nos dicen camine de aquí a allá, ya se nos haría un largo tiempo, ¿verdad? La eternidad es algo que nuestros ojos no, o nuestra mente no puede entender o no puede comprender a cabalidad. Amén. Ahora, las escrituras dicen que el Señor es eterno. Mira lo que dice, por ejemplo, Isaías 43:13. Amén. ¿Qué dice? Amén. ¿De qué? Amén. Antes de que hubiera día, ¿qué? Yo era. Amén. Ahora, así que cuando las escrituras hablan en el principio, no está hablando de la eternidad. Entonces, sigamos viendo qué es la eternidad. Dice, así que Dios no nació, Dios no fue creado. ¿Cómo comenzó Él a ser quién es? ¿Cómo se desarrolló? ¿De dónde salió Dios? Las escrituras dicen que Él es eterno, es decir, que nuestra mente no lo puede entender y que Él ha existido por la eternidad. Amén. Miremos lo que dice el Salmo 90, versículo 2. Dice la escritura: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Ahora, si usted hace esto, su intelecto o su capacidad mental dice: no puedo entender esa parte, no puedo entender cómo es que Dios es eterno, porque la eternidad no se puede explicar de una manera lógica. No se puede, no podemos explicar la eternidad de una manera lógica, porque nosotros estamos acostumbrados a un principio y un fin, pero no estamos viéndolo con nuestra mente no podemos entender lo que es la eternidad. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios sí colocó un entendimiento espiritual. Es decir, cuando Dios nos creó, sí colocó algo en nuestro ADN que nos hace ver que somos eternos o de la eternidad. Y quiero que vayamos un momento, por favor, a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Amén. Dice la escritura, dice, Él ha hecho, esta es otra versión, si quieren leámosla ahí, o léanla ahí y yo la leo en esta versión. Dice, Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente desde el principio a fin las cosas que el Señor hace. Es decir, nuestra mente no puede comprender la eternidad, pero sabemos que la eternidad está en nuestro ADN porque el Señor así lo ha plantado. Él ha plantado la eternidad en nuestros corazones. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo eterno, no es porque nosotros lo podamos comprender, es porque Dios ya puso eso en nosotros. En Job capítulo 36 versículo 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es grande y nosotros, ¿qué? No le conocemos. Amén. Entonces, Dios es eterno. ¿De acuerdo? ¿Están seguros? ¿Completamente? ¿Pueden creer que Dios es eterno? Amén.
Ok, ahora, si la escritura dice, en el principio creó Dios, ¿a qué principio entonces? Porque sabemos que la eternidad no tiene un principio ni un fin. Entonces, ¿a qué principio se está refiriendo las escrituras? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora miren lo siguiente, amados hermanos. Cuando las escrituras hablan del principio, habla del principio del tiempo o de la cápsula llamada tiempo. Y en el principio de ese tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. En ese principio del tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de ese principio, Dios ya era. Dios es eterno y sigue siendo eterno. Pero hubo un principio, ¿de qué? De una creación. ¿De qué? De los cielos y ¿de qué? Y de la tierra. Hubo una creación. Ahora, ¿qué pasó en esa creación? Y lo que no sabe cuánto tiempo hubo entre el versículo 1 o 2, un día, un año, 1000 años, 1 billón de años, no lo sé. Pero lo que sé, amados hermanos, es que en ese principio donde Dios creó los cielos y la tierra la creó ordenada, la creó con un sentido y con un orden. Amén. Ahora miren lo siguiente. ¿Qué creó Dios en ese principio? Dice la escritura que inicialmente creó los cielos. ¿Qué encontramos en los cielos? Encontramos entonces que el Señor creó tal vez los ángeles, creó las galaxias, las vías lácteas. No sé si esta solamente se llame la vía láctea, me perdonan la ignorancia en dado caso. Creó las estrellas, creó todo el sistema solar conocido. En ese principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Amén. En ese principio creó Dios todos los ángeles, creó todas las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo creó. Ya vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y dice, y creó la tierra. Recuerden que los ángeles fueron creados antes de la tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Quiero que vayamos un momento, por favor, a Job 38, versículo 4. Del versículo 4 al versículo 7. El último versículo yo lo tomé de otra versión. Amén. Para que tengamos en cuenta. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras, mira lo que dice esta versión, dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban, ¿de qué? De alegría. Mientras el Señor estaba haciendo la tierra, ¿qué estaban haciendo los ángeles? Señor, ¿cómo lo hiciste? Es increíble cómo lo puedes hacer. Es maravilloso, es extraordinario. Y dice que se alegraban al ver cómo el Señor estaba formando la tierra. Entonces lo que vemos es que en este principio el Señor creó los ángeles y que la tierra con vista de los ángeles fue creada por el Señor, de alguna manera de últimas, entre paréntesis de últimas. Lo que no sabemos es cuánto tiempo pasó entre esa creación. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó de cuando el Señor hizo los cielos y la tierra? Hay un tiempo, y ahora vamos al versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren lo siguiente, Dios creó los cielos y la tierra. Isaías capítulo 45 versículo 18 dice lo siguiente, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová y no hay otro. Entonces lo que podemos ver es que la tierra fue creada para ser habitada y dice que no la creó en desorden. Pero la escritura dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso dice en nuestra versión. Pero una versión mirando el hebreo, el original hebreo, lo que en realidad dice, y la tierra, dice, llegó a estar desordenada
y vacía. No es lo mismo. Dios no creó la tierra en desorden, sino que llegó a estar, es decir, que estaba ordenada y algo sucedió y se desordenó, o alguien la desordenó, ¿verdad? Pero Dios no la creó así, de esa manera. Amén. Entonces ahora vamos a ver qué fue lo que causó ese desorden. Dice Jeremías capítulo 4 del versículo 19 al 26, creo que es. Dice que hubo una guerra celestial y a causa de esa guerra, no voy a mirar el pasaje bíblico, a causa de esa guerra la tierra llegó a convertirse en ese desorden, o llegó a estar así, desordenada y vacía. Entonces, a raíz de esa guerra, ¿qué fue lo que sucedió? Sabemos por las escrituras, y vamos ahora a Isaías capítulo 14, por favor. Isaías versículo 2 en adelante. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Ahora, sabemos que esta fue la lucha. Ya la mayoría saben qué estaba sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Alguien me puede decir? ¿La caída de quién? Del lucero. Ok, mira lo que dice. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Ahora miremos Ezequiel capítulo 28, por favor. El versículo 13 empieza diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste, ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ok, entonces lo que vemos es que la tierra llegó a estar desordenada y vacía porque en el cielo hubo una rebelión. Cuando Dios creó a los ángeles, querubines, serafines y todos los seres angelicales, el Señor lo que hizo es que ellos vivieran en comunión, pero se levantó este querubín. Y este querubín dice, no quería ser superior a Dios, porque superior al Señor, dice, junto al trono de Dios me sentaré. Él quería ser igual al Señor, no superior. Él quería estar al trono, colocar su trono donde Dios tenía su trono. Y dice que fue hallado en el maldad y que fue, según el versículo 18, dice, y fue derribado a tierra. Con la caída de este querubín, que ya no era más el lucero de la mañana, sino que con la caída de él se vino la tercera parte de los ángeles, y con esta caída destruyó la tierra como Dios la había creado, en orden, y creó un gran desorden. Amén, amén. Pero hay algo que me llama la atención ahora de Satanás, el versículo 19, y es algo que quiero compartir un momento con ustedes.
Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Miren, Satanás dejó de ser, pero ¿dejó de ser qué? ¿Dejó de ser qué? ¿Solamente dejó su posición? ¿Solamente dejó ser el querubín protector? No, dejó de ser. Y esa palabra dejó de ser habla, amados hermanos, dejó de ser sin sucesor. Es decir, no hay nadie que lo suceda a él. Sin sucesor. Dejó de ser sin entendimiento. Es lo que esta palabra también significa. Dejó de ser sin herencia, sin descendencia. Y por otro lado, amados hermanos, dejó sin fruto y sin su presencia. Dejó de estar en la presencia del Señor. Nunca va a poder entrar a la presencia del Señor por la eternidad. Sus días están contados, porque su eternidad va a ser pasada en el lago de fuego. En el lago de fuego. Ahora, miren lo siguiente. ¿Qué querrá hacer Satanás con las vidas de los seres humanos? Que dejen de ser. Que dejen de ser. Porque, miren, yo no sé, hoy en día hay una encuesta que hay por ahí donde dice que tú le preguntas hoy en día a una pastores cristianos si creen en el infierno, y el 90%, si no estoy mal dateado, si no es el 90 es el 95. No, creo que no es tan radical, que solamente era algo que se utilizaba para que los antiguos llegaran, pero que ya no debemos servir al Señor bajo ese miedo o bajo ese temor. Y si te les preguntas a muchos la eternidad, para ellos la eternidad, no, si tú hablas de la venida de Cristo, o si tú manifiestas que quieres que Cristo venga, estas personas dicen, no, pero es que yo todavía tengo que ser profesional y tengo que terminar mi carrera y tengo que casarme y tengo que tener hijos y tengo que desarrollarme como persona. Porque la Escritura muestra claramente que una de las metas de Satanás en el hombre es que él coma y beba, porque ahí termina todo. Y con eso lo que quiere el enemigo es lograr que el hombre deje de ser. ¿Deje de ser qué? Deje de ser el templo, como cantábamos ahorita, el templo del Señor. Que el hombre deje de ser la morada del Señor. Que el hombre se deje de convertir en lo que el Señor quiere que se convierta. Y es que Él quiere que nosotros demos a luz una descendencia. No para esta tierra, no para este mundo, no para este tiempo, sino para la eternidad, amados hermanos. Para la eternidad. Al enemigo le queda muy poco tiempo, demasiado poco. Pero miren lo siguiente, él está haciendo que muchos seres humanos, muchas personas que fueron creadas, sigan su vida sin propósito, sigan su vida sin una meta, sigan su vida sin conocer aquel por el cual fueron creados, con un propósito y con una meta. Y su deseo es que terminen como él, dejando de ser. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Ahora, luego de esto, entonces podemos ver en Génesis capítulo 1 que el Señor empieza con esta destrucción. El Señor hace una recreación, por decirlo así, y empieza otra vez a arreglar la tierra, a volverla a crear o a recrear, se podría decir. Si nosotros miramos el capítulo 1 de Génesis, lo que vemos es la descripción en estos versículos del 1 hasta el 31 de cómo da detalles de su creación. Pero en el capítulo 2 nos da un resumen de lo que Dios hizo, sí, amén, pero también de que Dios el orden, o da específicamente lo que hizo con el hombre. Cómo le dio órdenes al hombre y lo que hizo como el hombre, qué era lo que quería y qué era lo que pedía del hombre. Amén. Entonces, mirando desde el capítulo 1, el Señor en su infinita misericordia ya estaba revelando algo del plan que Él tenía para el hombre, de cómo Él quería que el hombre entrara en comunión con Él. Desde el capítulo 1. Entonces vemos en el primer día que Dios creó los cielos, dice, y dijo Dios, sea la luz. En el primer día, Dios, ¿qué hizo? Dijo, sea la luz. Y vio Dios que la luz era ¿cómo? Buena.
Muy bien. Y ahora, los que hemos visto algo del instituto, Génesis 1, ¿cuántos los han visto? Génesis 1. ¿Ninguno más? Ok, los hermanos de Génesis 1 me van a decir qué significa que Dios hizo la luz. Nacer de nuevo. Ajá. Para los que no saben, si quieren tomar nota o, bueno, no sé cómo. Sí, pero los de aquí no alcanzan. Bueno, me perdonan, ¿no? Dios hizo la luz. Ok, ¿qué significa? Nacer de nuevo. Ok, en el segundo día. ¿Qué pasó en el segundo día, amados hermanos? Los que han visto el instituto. ¿Perdón? Separación de las aguas. ¿De qué nos habla esa separación? ¿Doctrina qué? Doctrina pura. Este es el plan que el Señor ha diseñado para el hombre. Amén. Después, ¿qué viene? No, todavía no. Perdón. Sí, qué pena, hermanos. Viene, ¿qué? Dice que Dios separó las aguas de la tierra seca y hizo que hubiesen árboles que dieran ¿qué? Fruto. Entonces aquí hubo tierra seca. Entonces, y hubo, o sea que hubo una separación y hubo ríos y todo esto, tierra seca, y también hubo ríos y mares, ¿verdad? Y esto nos habla de un fruto que es balanceado, un fruto producido por el Espíritu Santo, que son las aguas. Producido por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? No, hablo con los que ya han tomado el curso. Si tengo algo que no está de acuerdo a las escrituras, me avisan. El cuarto día, ¿qué pasa? Sale, el Señor crea las lumbreras, el sol, la lumbrera mayor para que se enseñoree el día y la luna para que se enseñoree en la noche. ¿De qué nos habla esto? En el primer día, el Señor hizo la luz. Cristo nació en nuestros corazones, ¿verdad? Es decir, el sol y la luna ya existían. ¿Qué pasó en este cuarto día? Se enseñorearon y resplandecieron. Es decir, aunque en este día había luz, podemos decirlo que naturalmente había como una cortina que no les permitía verlo, como unas nubes o no sé, no permitía que se viera la luz de ese sol o de esa luna. Pero en este cuarto día, donde Dios creó estas lumbreras, Dios permitió, cuando el Señor nos habla de que podemos, la luz de Cristo la vamos a poder ver a través o en nuestros hermanos. Es Cristo a través de y en nuestros hermanos. ¿Es Cristo a través de qué? De nuestros hermanos. Y podemos verlo a Cristo en nuestros hermanos. Amén. Porque ya nada se nos va a hacer oculto. En el quinto día, dice la escritura que fueron producidas bestias y animales. Primero fueron ¿qué? Los peces y todo esto. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que el Señor va a empezar a cumplir su palabra eterna en nuestras vidas. Es cuando el Señor empieza a hacer vida en nuestras vidas su palabra. Ya sea, tal vez muchos de aquí han recibido un llamamiento del Señor o han sido llamados, todos hemos sido llamados con un propósito. Y dentro de ese propósito Dios ha dado palabras. Pero en este día el Señor lo que desea o lo que quiere es que podamos cumplir o se hace realidad esa palabra en nuestras vidas. Amén. Ya no solamente por llamamiento, sino por convicción y por lo que el Señor está haciendo. Amén. En el sexto día, ¿qué sucede? Dios crea al hombre. Empezamos a mostrar el carácter de Cristo a cabalidad. Amén. Y dice la escritura que en el séptimo reposó. ¿Reposó de qué? La escritura habla en Hebreos
de que el Señor tiene un reposo guardado para el pueblo de Dios. ¿Y en qué consiste ese reposo? En que completamente vamos a dejar de hacer nuestras obras y vamos a hacer las obras de Dios. Amén. Amén. Aquí se lo resumí brevemente porque no es el enfoque principal que tengo en esta mañana. ¿Quieren saber más de Génesis 1? Amén. Levanten la mano los hermanos, levanten la mano. ¿Quieren saber más de Génesis 1? Levanten la mano, levanten la mano. Ok, hermano, hacer el instituto. Muy bien. Ahora miren lo siguiente. ¿Por qué el Señor estaba revelando esto desde el comienzo? Porque el Señor es omnisciente, omnisapiente y es eterno. Y Él sabía que desde el principio o a través de este plan, el hombre iba a poder alcanzar lo que Él siempre quiso, y es que el hombre tuviera una comunión y una relación estrecha con Él. Amén. Amén. Pero sabemos que sucedió algo, y sucedió en el capítulo 3. Y en este capítulo 3 nos habla de la caída del hombre. Y con la caída vinieron varias consecuencias. Yo no quiero ver las consecuencias de la caída, pero sabemos que la condición de nosotros como seres humanos es a raíz de esta caída. Y sabemos, amados hermanos, que el Señor ha diseñado un camino, y ese es el camino más glorioso que el hombre pueda experimentar. Yo no conozco todavía, no creo que ninguno de los que esté aquí esté arrepentido de estar aquí, por un lado. Y creo que no ha sentido como una pérdida de tiempo el haber entregado su vida a Cristo. ¿O alguno siente que ha perdido su tiempo entregándole su vida a Cristo? ¿Ninguno? Ok. Nunca. Amén. Ahora, quiero solamente que miremos el versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta. Y aquí, ¿por qué quiero hablar de este versículo? Porque normalmente siempre hay ataques acerca de los animales hablaban, y les parece muy ridículo que de una manera así la escritura manifieste. Dice que la serpiente era, que un animal hablara. Pero lo que no entendemos nosotros es que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. Todo era nuevo para ellos, todo. Y dice, y todo era bueno. Y así como para el Señor todo era bueno, pues para ellos también. Ellos veían, tiraban una semillita tal vez y veían cómo empezaba como a germinar y a crecer y después a dar fruto. Entonces, wow. Y veían cómo los pájaros cantaban y se les paraba, wow. Y empezaba, cada cosa para ellos era nuevo y era asombrosa. Entonces para ellos, cuando la serpiente se acercó a hablarle, wow, ahora los animales hablan, porque estaban en un estado de inocencia. O sea, ojo, el Señor no nos dijo que los animales hablaban. Fuera de aquí, Satanás. Tal vez. Pero ellos estaban, para ellos todo era nuevo. Era un estado, hermanos, no era por ignorancia ni es una fábula. Es sencillamente como un niño. Usted dígale a un niño, mire, yo recuerdo, y perdón cuento esto, pero yo recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, tendría tal vez unos 5 años, mi hija hizo algo con él. Hicimos una sopa de menudencias. Bueno, sé que a muchos no les gusta, pero nosotros sí. Y habían unas patas de menudencia ahí. Y yo recuerdo, hermanos, que mi hija sacó y empezó a mi hijo, y jamás volvió a comer sopa de menudencias, porque ellos se asustaron. Le decía que se le había caído la mano no sé a quién, y él se lo creyó. Escuché el caso de unos padres, amados hermanos, o de un hermano mayor que hacía el truco, no sé si lo han visto, que llegan y se colocan el dedo aquí, y le dijo, mire, se me cayó el dedo. Y el niño todo el tiempo, cada vez que llegaba el primo, ¿dónde está tu dedo? ¿Dónde está tu dedo? O el hermanito, ¿dónde está tu dedo? Porque son inocentes, eran inocentes. De esa manera estaba Adán y Eva, en un estado de inocencia. Entonces no les sorprendía que la serpiente hablara. Pero cuando ya empezaron a escuchar, entonces se despertó algo que hace poco el hermano Juan me dijo. Cuando yo le pregunté, hermano, ¿y eso es debilidad o eso es pecado? Y me dijo, eso es curiosidad, y la curiosidad no lleva al pecado. Yo no tengo que estar curioseando sobre lo que no entiendo, y mucho menos si el Señor no me ha dicho que puedo investigar ahí. Si el Señor ya ha determinado áreas en mi vida en que yo no debo curiosear,
¿para qué me meto ahí? Entonces, ¿cuál fue el problema del inicial? Fue un problema, hermanos, entre la lujuria que había en el corazón de Eva, por decirlo así, y la curiosidad, y esto llevó a la caída del hombre. Amén. De la raza humana. Amén. Muy bien. Entonces lo que vemos aquí dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces empezó a hablarle mentiras. La mujer no solamente las creyó, sino que le añadió, ¿cierto? Ahora miren lo siguiente: ¿por qué Eva, que es una parte que me parece interesante, le dice en el versículo 3, dice, el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero la orden la encontramos en el versículo 17 del capítulo 2, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces lo que vemos aquí es que Eva le añadió. ¿Pero por qué creen ustedes que Eva le añadió? La razón por la que Eva le añadió es porque fue Adán el que recibió esta orden directamente, y Adán se la impartió a Eva. Lo que nos hace entender, o lo que yo puedo ver aquí, hermanos, es que sin una relación personal con Jesucristo, nosotros vamos a terminar tragando mentiras o exagerando y no escuchando la voz del Señor. No importa, escúchenme, amados hermanos, qué tan espiritual seamos. Nadie puede vivir de nuestra fe, ni nuestros hijos, ni nuestros parientes, ni nuestro esposo. Tenemos que tener una fe propia y un encuentro con el Señor, porque el Señor ya no va a juzgar a nadie por la fe de otros, sino por mi conducta. Amén. Y por mis encuentros con el Señor. Amén. Muy bien. Ahora, sabemos que con la caída vino varias cosas. Vino vergüenza, según el versículo 7. Vino miedo, versículo 9 y 10. Vino culpa, versículo 11 y 12. Amén. Eso vino con la caída. Pero ahora lo que quiero ver con ustedes, amados hermanos, es qué hizo Dios después de que el hombre pecó. Como les dije, no quiero hablar mucho acerca de la caída, solamente quiero hablar de lo que Él diseñó y de cómo amó al hombre. Y ese es el mensaje que, amados hermanos, quiero que hoy entendamos. Es fácil hablar de la salvación y de cómo Dios la proveyó. Lo difícil es creer la manera en cómo Él lo hizo o cómo Él la planeó. Y yo quiero que vayamos un momento al versículo 22. Versículo 22 del capítulo 3. 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió, ¿verdad? Dice la escritura: y los vistió. Ahora, para que hayan existido túnicas de pieles, ¿qué debió de haber? Una muerte, un sacrificio. Entonces lo que vemos desde el comienzo de la creación del hombre es que cuando Satanás logró hacer que el hombre pecara contra Dios o se rebelara contra el Señor, lo que Satanás quiso hacerle entender al Señor es: te acabé. Porque el sello de la creación, porque lo que Dios, dice la escritura, que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Miren, nosotros cuando queremos resaltar algo de las escrituras, lo que hacemos es cogemos un resaltador y le ponemos una rayita, o si está en el computador le colocamos negrilla. Pero en el hebreo, o los hebreos, cuando estaban escribiendo las escrituras, o cuando Dios quería resaltar algo acerca de él mismo, él en esa misma versículo, o en esa misma texto, él lo repetía 2 veces. De ahí no se contradice la escritura cuando dice que a través de 2 testigos conste ¿qué? Toda palabra. Y eso es lo que el Señor hace en el versículo 1, el versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios, vuelve y afirma. Es decir, para Dios era importante que el hombre entendiera que fue creado a su imagen.
Cuando Satanás entendió esto e hizo que el hombre cayera o que se rebelara contra el Señor, él estaba diciendo a Dios, Satanás le estaba diciendo: yo te derroté, porque lo que tú hiciste a tu semejanza, a tu imagen y semejanza, fracasó. Fue un completo desastre. No sirvió de nada la recreación de la tierra, porque logré destruirte. Pero en realidad el Señor, que todo lo conoce y todo lo sabe, desde antes de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan. Ya sabía que el hombre le iba a fallar. Y entonces surgiría alguna pregunta como: bueno, ¿y si Dios sabía que íbamos a fallar, por qué continuó su plan? No, la pregunta correcta sería: ¿qué amor de Dios? Que a pesar de que sabía que el hombre le iba a fallar, aún así continuó amando y derramando plan sobre plan para que el hombre llegara a conocerlo. Y eso es lo que vemos entonces ahora a través de los pactos que el Señor estableció con hombres como Noé, como Abraham, con el pueblo de Israel, como David. Y ahora en el último tiempo dice que va a establecer un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste ese pacto? Ese pacto consiste en que el pueblo de Israel no podía obedecer la ley del Señor porque la veía como algo exterior. Pero la Escritura dice que en el nuevo pacto lo que va a hacer es que la ley de Dios ya no va a ser escrita en tablas de piedra, sino que va a ser escrita en nuestro corazón. Y que ya no va a ser por fuerza que le vamos a obedecer, sino que dice: y le serviréis y le adoraréis con todo vuestro corazón. Y ese es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida. Y el plan que Dios tiene de salvación para cada uno de los que se encuentra aquí. Que Dios quiere establecer su reino en medio de cada una de sus vidas. Hay una cosa bien particular: pensamos que se es salvo con una oración. No encontramos en la Biblia que ninguno se utilice esta oración, pero quiero que vayamos un momento a Romanos. Ay, Señor amado. Perdón, amados hermanos, no anoté este versículo, ¿me ayudan? Está en Romanos cuando dice que el que confesare con su boca. ¿Es 9 o es 10? 10:9, perdón hermano, si era algo 9 o 10, lo tenía presente, pero dice que si confesares, dice la Escritura 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, miren, hoy en día en las congregaciones se predica mucho acerca de la salvación y de cómo ser salvos, y se ha predicado o se enseña que con una oración que se les diga a las personas: ven a Cristo, pasa al altar. Entonces viene la persona al altar, repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús te pido que perdones mi pecado, que laves mi maldad y que me recibas en tu reino. Amén. Pasen, hermano. Denle un aplauso a los nuevos creyentes y a los nuevos hijos de Dios. Eso compartimos o eso predicamos en muchas congregaciones, ¿verdad? Ahora, ¿es verdad eso? ¿Es verdad eso? La Escritura sí dice que debe haber una confesión, pero miren hermanos, en muchas congregaciones hoy el evangelio que se predica es el boleto de salvación: ven a Cristo y serás salvo, ven a Cristo y serás libre, ven a Cristo y ven a Cristo y ven a Cristo, y lo presentan como un salvador, pero como un salvador genio de la botella que te soluciona los problemas y que no te hace pagar nada, te sale gratis. Entonces, ¿a qué se acostumbró el ser humano? El ser humano lo que hace es: ok, yo acepto la dádiva de Dios, pero no al que me da la dádiva. Entonces yo me quedo con la boleta de reclamar el almuerzo
pero te quedas sin el almuerzo. Es lo que en realidad está sucediendo, porque en realidad no podemos tener salvación solamente por querer aceptar la dádiva de Dios, sino por aceptar a aquel quien nos da la dádiva. ¿Y cómo lo debemos aceptar a Él? Como Señor de nuestras vidas. Y ahí es donde hay una gran diferencia, amados hermanos. Hay una gran diferencia entre Salvador y Señor, porque para que Él sea mi Salvador, primero tengo que hacerlo mi Señor. Yo no puedo hacer a Cristo mi Salvador si Él no se convierte en mi Señor. Pero hoy lo que se predica es que primero hazlo tu Salvador y después tu Señor. No, hermanos, primero es tu Señor, es tu Señor, es tu Señor. Y la pregunta para muchos aquí en esta mañana es: ¿cuántos pueden decir que realmente han hecho que Jesús sea el Señor de sus vidas y que Él pueda sentarse en el trono de su corazón? Ahora, ¿para qué quiere el Señor? ¿Para qué desea el Señor que nosotros lo hagamos a Él Señor y no solo Salvador? ¿Qué desea Él? Miren, amados hermanos, había una orden específica en Génesis. La orden específica del Señor era que se fructificaran y se multiplicaran. Y dice que Dios colocó al hombre en el huerto de Edén. Pero desde allí, de ese pedacito de Edén, si se puede decir, el Señor quería que ellos se expandieran por toda la tierra, la llenaran, la sojuzgaran y gobernaran sobre los animales. Amén. El plan del Señor no ha cambiado. El deseo del Señor y la meta del Señor para el hombre no ha cambiado. Pero ahora es a través de Cristo, de aquellos que han recibido, lo han recibido como Señor y Salvador. Escúchenme, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador, para ellos es este plan. ¿Y cuál es su plan? Miren, ¿qué pasó cuando el hombre cayó? ¿Qué sucedió antes de la caída del hombre? Sucedió algo como esto, si pudiéramos decir. Estaba el cielo, estaba la tierra, pero había una particularidad, amados hermanos. Y era, dice la Escritura, que el Señor se paseaba sobre la tierra, ¿verdad? Entonces prácticamente era el cielo y la tierra como un solo lugar, Dios moviéndose en la tierra. Amén. ¿Qué hizo esa separación? Entonces, ahora sucedió algo. Llegó el pecado o la desobediencia. Llegó la desobediencia del hombre. ¿Y qué sucedió? Ya no podía el Señor entrar aquí. Ya no había comunión, se rompió esa comunión. Eso fue lo más terrible, se rompió esa comunión. Y solamente, por lo que dicen las Escrituras en Génesis 3, a través de un sacrificio que el Señor empezó a mostrar a través de todas las Escrituras, es que el hombre puede, a través de sacrificios de animales hasta Cristo, que el hombre empieza a purificarse y a establecer pedacitos de trono o de limpieza en la vida de aquel que se quiera acercar. Entonces ese pedacito, yo ofrecí el cordero por mi pecado, por mi maldad, ese pedacito entonces entra acá. Cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, Él empezó no solamente a llenarnos de a poco, o sea, como un pueblo general, sino de a poquito. Me refiero a cada persona. Entonces ya no fue solamente la familia Mariles, fue la familia Jaramillo, fue la familia Gómez, y cada pedacito de esos. Entonces este pedacito, este hogar que antes no tenía comunión, ahora puede estar en su presencia, puede tener comunión con Él, puede tener una relación íntima de Él. Pero Él no quiere solamente eso, que solamente seamos la familia Jaramillo o la familia Gómez o la familia Martín o la familia, cualquier familia. Él quiere que nosotros ahora nos multipliquemos. Y dice que de Edén salgamos y llenemos la tierra y nos reproduzcamos. ¿Sabían que los pastores no se reproducen? ¿Quiénes se reproducen? Las ovejas. Las ovejas son las que se reproducen. Y Él lo que quiere, estableciendo su reino a través de la cruz en nuestras vidas, es que ese pedacito de Edén que se llama hogar, espero que se llame así, Edén, que su hogar sea un Edén. Él lo que quiere es que desde allí nosotros empecemos a multiplicarnos, empecemos a sojuzgar la tierra y a tener dominio sobre ella.
Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando Dios esté en nuestras vidas, obrando y operando. Edén en nuestra vida, en nuestro hogar. Miren, hermanos, el deseo y el anhelo del Señor, es que hayan hogares idóneos. Escúchenme bien lo que voy a decir. El deseo y el anhelo del Señor es que hayan hogares idóneos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre y la mujer hagan de Dios su primer amor y lo obedezcan en todos sus estatutos. Pero ese deseo del Señor de que hayan hogares idóneos no significa que Dios esté anulando la responsabilidad de cada uno de los cónyuges. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo no corro en pos del Señor porque mi esposo me dio un mal testimonio. Yo no corro en pos del Señor porque mi esposa me dio un testimonio. Ok, no serás un hogar idóneo, pero eso no significa que eso anule tu responsabilidad de vivir en el reino de Dios. No anula la responsabilidad. Es decir, tu caminata, tu carrera y el propósito de Dios para tu vida no tiene nada que ver con si otro lo cumple. Si lo cumplimos los Dios, perfectos. Pero si tienes un marido difícil, no te preocupes. Tú cumple tu responsabilidad con Dios. Tú cumple tu responsabilidad con Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad con Dios? Amados hermanos, que Él pueda fluir a través de ti y que tal vez por el carácter que Dios está formando en tu vida, Él pueda ser atraído a esa misma caminata, a esa misma carrera. Pero no podemos, delante del Señor no vamos a poder decirle, o no vas a poder decir, no, es que mire, yo no respondí en mi hogar porque mi esposa era una perezosa, o yo no pude porque mi esposo no quería ir a la iglesia, entonces yo también me eché a las petacas, perdónenme la expresión. Yo también, no, delante del Señor no. El Señor quiere hogares idóneos. ¿Y sabe cómo saber un hogar idóneo? A través de los hijos, amados hermanos, porque hay un fruto que ellos van a ver, ellos van a anhelar. Miren, no sé si a ustedes les pasa, pero ¿por qué un hijo se quiere casar? ¿Por qué un hijo se quiere casar? No solamente, hermano, porque sus hormonas lo están pidiendo, sino porque ven un ejemplo en sus hogares. Ven a un esposo y a una mamá que se aman y dicen, a mí me gustaría tener un esposo como mi papá o una esposa como mi mamá. Tienen ese anhelo, ese deseo, y obviamente es un llamamiento. Miren, amadas hermanas, las jóvenes, las que aún están en edad de casarse o quieren casarse, no lo sé. ¿Qué necesitas para ser feliz? Casados, solteros, viudos, cualquiera entonces. Perdón si me extiendo un poquito. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Quién dijo? Que en mi corazón ame a Dios. Que en su corazón ame a Dios. Miren, amado hermano, yo he visto jóvenes, y no lo digo por esta congregación, porque no pretendo ni ofender a nadie por un lado y por otro no lo he visto, pero yo he visto a jóvenes tan frustradas porque no se han podido casar y piensan que la solución es que se casen, y veo a casados que están frustrados porque no pueden estar solteros, y viudos que quisieran tener a sus esposas, ¿verdad? Amados hermanos, no es el estado civil lo que te hace feliz. No importa si eres casado, soltero, viudo, separado, mejor dicho, la viuda negra o el viudo negro, no importa. Lo que es, hermano, importante es que tú eres feliz por quien vive en ti y por cumplir tú el propósito de Dios en ti. Amén. Eso es lo que te hace feliz. Eso es lo que te hace feliz. Miren, a mí me impacta algo. Cuando en las escrituras vemos, dice que las mujeres de la Biblia habían unas que eran estériles, ¿verdad? Y la escritura habla en Génesis 3, versículo 15, que dice, y tú le herirás la cabeza. Dice, y la simiente le herirá la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. Desde ahí, cada mujer estéril, para las mujeres estériles en las escrituras, era una afrenta, era una ofensa. Se sentían olvidadas por el Señor cuando el Señor no les daba hijos. Tanto así que Raquel, la esposa de Jacob, cuando dice, dame hijos, ¿o qué? O me muero. Hermano, para ellos era la muerte. ¿Pero por qué? Porque decían que eran como malditas del Señor. Eran como malditas del Señor. Pero miren lo siguiente, ¿saben por qué? Porque para ellas también era tan importante esto, por poder dar a los hijos. Miren, hermanos amados,
Hay muchos hogares o muchos cristianos que tienen hogares y están haciendo, perdón, no quiero ni ofender a nadie, vuelvo y les digo, solamente quiero hablar y espero que sea el Señor el que pueda ministrar a sus corazones. Me gustó la chica, me gustó el chico, nos casamos y entonces de ese matrimonio salió un hijo que se unió con otra hija y esos dieron a luz hijos y llenaron la tierra de hijos. Ahora la pregunta es, porque nosotros estemos teniendo hijos, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? No, porque si no, Abraham y Adán hubieran sido la cúspide. No, según lo que vemos en las escrituras, tú como casado estás cumpliendo el propósito de Dios para ti como casado. Lo estás cumpliendo cuando dice, cuando le estás enseñando como enseñó Abraham a sus hijos, porque yo sé que mandará a su descendencia que guarde mi ley y siga la justicia y ame la justicia. Entonces, ¿por qué era tan importante que una mujer estéril, para una mujer que era estéril? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el anhelo de nosotros debe ser como el de esas mujeres estériles. Hermano, tal vez este hijo por el que yo no daba nada, que yo creía que no tenía talentos, tal vez el Señor lo encuentre y sea el evangelista que Colombia necesita. Amén. Ese debe ser el anhelo de nuestro Señor. Aquí está mi descendencia, Señor, mi hija, mi hijo está aquí. Yo no lo quiero para la gloria de los hombres, yo lo quiero para que dé a luz tu vida, Señor. El anhelo del Señor no es solamente que demos hijos. ¿Para qué tienes tus hijos? ¿Para gloria de quién? ¿Para quién los estás formando? Sé un profesional, gana dinero, no te la dejes montar de nadie, porque el que se la deja montar de alguien es un perdedor. Y Cristo nos enseña a servirle, a amarlos. Por eso era importante para las mujeres estériles. Señor, yo no sé si a través de tal vez a través de este tal vez sea el Salvador del mundo. En nuestro anhelo. Mira, hijas, hermanas, si usted no siente el deseo de dar a hijos así, créame, hermano, pídale al Señor mejor que le quite el deseo de casarse. Porque miren, diariamente escucha y estamos orando por muchos matrimonios que uno ve, amados hermanos, que lo que encuentra son hijos rebeldes y sus hogares destruidos por sus palabras. Cristianos, no sé si nacidos de nuevo, pero por lo menos asisten a unas iglesias. Pero amados hermanos, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Hacer que la vida de Cristo, mira, a mí Barzilai dice, yo ya soy viejo, pero hermanos, qué rico que nosotros podamos. Por eso cuando les enseñan un instrumento musical, por eso cuando los ponen en algo que el Señor a memorizar, por eso es tan importante, amados hermanos. Pero ¿saben cuál es la cosa? Que nosotros estamos educando hijos. Sí, sé un profesional, yo no les voy a dejar ninguna herencia. Miren, amados hermanos, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan a aquel que puede librar sus vidas, no solo del infierno, sino de su condición, y que amen al Señor, y que en el lugar donde estén ellos puedan ser una antorcha encendida. No importa, perdónenme, no importa si son personas que sirven en el aseo o personas que sirven en volando zapatos. ¿Qué importaría si allí estuviesen cumpliendo el propósito de Dios? Amén. Ahora también sé que hay otros que están llamados a ser pastores, otros a ser evangelistas, otros a ser profetas, otros a ser maestros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que este camino de salvación, esta multiplicación que Dios pidió en el huerto, se crezca a través de nuestros hogares? Ese es el deseo del Señor. Que este reino se expanda, que este reino no se quede en estas cuatro paredes, que este reino se expanda. ¿Cómo se va a expandir? Qué hijos tan obedientes tienes, cómo aman al Señor, cómo le sirven. Si tú tienes hijos inconversos o hijos que no estén corriendo en pos del Señor, puedes estar clamando. Yo valoro a esas madres que claman, que gimen por esos hijos. Señor, yo no quiero leña para el infierno, yo quiero hijos para tu gloria. Yo no quiero hijos para el infierno, yo no quiero leña para el infierno. Y lo mismo podrías estar clamando por tu hermano, por tu tío, por tu hermana y por cualquier pariente que tú conozcas. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios, que Él quería que nosotros nos multiplicáramos,
que nosotros nos fructifiquemos, que nosotros sojuzguemos, que nosotros gobernemos. Él, a través de Cristo, nos está dando autoridad. Nos revistió de autoridad. ¿Para qué? Para gritar y mandar a mis hijos. No. Para lo contrario, poder servir, porque el mayor será el menor y el menor será el mayor. El que se humille será ensalzado. Esa es la verdad. Esa es la realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Quieres casarte, jovencita o jovencito? Perfecto, buena cosa deseas, pero ten en mente y en cuenta esto. ¿Para qué quieres traer hijos a este mundo? No, yo la verdad no me quiero casar, yo quiero ser misionera, o quiero ser esto, o quiero ser lo otro. Perfecto, pero ¿quieres cumplir el propósito de Dios o quieres cumplir tus anhelos nomás? No se trata de cumplir tus anhelos o tus deseos, sino cumplir el propósito de Dios para tu vida. Dios no te creó sin propósito. Dios, escúchame, hermano, tal vez tú no seas profeta, tal vez tú no seas pastor, tal vez tú no seas evangelista, pero Dios te ha puesto en un lugar, en una congregación donde tú sí puedes cumplir el propósito de Dios para ti como oveja. Alguien en una ocasión dijo algo tan sencillo como lo siguiente, y con esto termino. En una congregación necesitamos 3 tipos de personas: los que dan, los que van y los que oran. Los que dan, los que van y los que oran. Pero miren, yo quiero ponerles el siguiente ejemplo. Hace poco mi esposa y mis hijos de alguna manera se alcanzaron a sorprender con la respuesta de esto. ¿Qué diferencia? Escúchenme bien, voy a poner 2 ejemplos. ¿Qué diferencia hay entre un abogado, un joven que se preparó para ser abogado, un indigente y un perro que se la pasa comiendo y durmiendo? ¿Qué diferencia hay? Ayúdenme, por favor, no me dejen solo. ¿Cómo? ¿Por qué? Amén. Mira, no importa si tú eres un educado, un erudito, no importa si aún eres maestro de las escrituras, si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios, eres como un animal igual. No estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. No estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Ahora, supón que eres un soldado, supón que eres un bombero y que eres un perro. No, tú no. Y que hay un perro que es rescatista, de esos perros que utilizan para rescatar muertos, ¿sí? De rescate, perros de rescate se dice. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos? Miren, amados hermanos, cumplieron un propósito, pero finalmente sin propósito. Porque hermano, todo aquello que salga de nuestro propio corazón es egoísmo y es pecado. Pero vuelvo y les digo, miren, yo me imagino, solamente pensemos en un pasaje o en una persona. ¿Se acuerdan de la chica que fue llevada cautiva a Siria? ¿Se acuerdan? ¿Sí saben de quién estoy hablando? Que servía a Naamán. Miren, hermanos, esta mujer fue separada de su familia, maltratada, herida, y no sabemos cómo la trataban en Siria. Y sin embargo, en medio de esta esclavitud, en medio de esta servidumbre en la que ella se encontraba, lo que notamos es que cuando él tuvo lepra, si supiera Naamán que hay un profeta en Israel y que si él acudiere a ella sería sano. ¿Cumplió el propósito? Pero, amados hermanos, no tenía riquezas, no había terminado la universidad. No quiero decir con esto, mira, amados hermanos, si Dios te ha llamado para que termines una universidad, termínala. Pero solamente te digo algo, escucha muy bien del Señor. Escucha muy bien del Señor. ¿Ok? Pero no tenía una popularidad, no tenía una economía que valiera la pena. Y sin embargo, ¿qué hizo? Cumplió el propósito del Señor. Amén. Porque no importa el lugar o la posición que Dios nos haya dado. Lo importante es que desde el lugar o la posición que Dios nos haya dado, cumplamos su propósito para nuestras vidas. Amén. Pongámonos de pie un momento, por favor.
Hermanos, gracias por escuchar. Mi esposa estaba sorprendida conmigo, pero yo estaba más sorprendido. Tal vez no dije ni una décima parte de lo que quería compartirles, pero nunca había estudiado tanto. Y perdón, se lo confieso. Nunca me había desvelado tanto preparando un mensaje. Y sabes qué era lo más terrible, que leía, escudriñaba, oraba y no salía nada. Y lo sorprendente es que hoy, por su gracia, si no a ustedes, a mí sí, me habló el Señor. Amén. Si no a ustedes, a mí sí. Y me sorprendo de su misericordia, y me sorprendo de su amor, de cómo Él diariamente nos cautiva, nos atrae, cómo Él quiere escribir su ley en medio de nosotros de una manera tan tierna, donde nosotros ya no le tengamos que obedecer y donde ya ninguno tenga que decir: no, hermano, no haga esto, porque nosotros, el temor del Señor está en medio de nuestras vidas. ¿Sabes qué es el temor del Señor? Hay dos tipos de temores, y los dos tienen que relacionarse con el Señor. Uno es el temor de Dios, y ese temor de Dios, ¿sabes qué es? El temor de Dios es un pavor, es un desespero por estar lejos de la presencia del Señor. Es sentir pánico, es sentir terror de estar lejos de la presencia del Señor. Eso es temor de Dios. Pero también hay otro temor, y es cuando nosotros le queremos esconder al Señor algo. Eso no es temor de Dios. Ese es un temor a los hombres. Y ese temor el Señor quiere echarlo fuera y poner su temor. Ese día se está formando en nuestras vidas, amados hermanos. Ese día donde sintamos terror por fallarle al Señor. Ese día donde el Señor nos hable una palabra y nos diga: hijo, yo quiero que tú dejes esto. Amén, Señor, aquí voy yo. Adelante, Señor, lo que tú me pidas iré. A donde tú me envíes iré, Señor. Amén. Es su amor, amados hermanos, a través de toda la creación, a través de todas las escrituras, lo que está diseñado para transformarnos. Mira, solamente quiero decirte algo. Si un día no estamos en la presencia del Señor siendo salvos, no va a ser porque Él no proveyó de un plan, no va a ser porque Él no te dio los recursos, no, va a ser por lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17. Y esta es la condenación, que los hombres amaron. ¿Qué estás amando tú? ¿Qué estás amando tú, Señor?
amor de Cristo está esta mañana aquí. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, ¿por qué no abres tu corazón y le dices: Señor, quiero entregarte mi alma, Señor? Quiero que tú seas mi Señor, para que te conviertas en mi Salvador. Entrégale esta mañana tu vida a Él. Él está aquí para cambiar tu vida y ponerte un día ahí en su mesa. Señor, tu amor está esta mañana aquí, Señor, para recibir, Señor, las almas, las vidas que claman y te dicen: sé mi Señor, sé mi Señora, y conviértete en mi Salvador. Esta mañana, Señor,
Dile esta mañana al Señor: apártame, Señor. Señor, apártame, Señor, para ti. Quiero terminar en tu mesa gloriosa. Quiero terminar, Señor, ahí con todos los santos. Quiero que aprovechemos, hermanos, que Cristo está aquí. Quiero que oremos esta mañana por nuestra hermana Dorita. Ella tiene un ojito que está necesitado y van a intervenir su ojito, y yo quiero que oremos por ella esta mañana. Hermana Dora, venga aquí, y hermanos líderes, vengan aquí. Su compasión está aquí, hermanos, y yo creo que debemos de traer a los necesitados delante del Señor. Entonces quiero que oremos por ella todos, hermanos, que el Señor intervenga sus ojos y que pueda sanar sus ojitos. Señor, aquí estamos delante.
por tu presencia y por expresarnos tu plan, Señor, de llevarnos a tu reposo, Señor. Sigue completando tu obra en cada uno de nosotros y llévanos a hacer tu propósito eterno, Señor. Gracias, Padre, por alimentarnos y saciar nuestras almas. Oh, que el temor de tu presencia caiga sobre nosotros y caminemos en estos días con ese temor, Señor, como peregrinos y extranjeros. Señor, ayúdanos a caminar con temor y temblor y agradarte en toda nuestra manera de vivir. Te lo suplico y te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Bendice cada vida en esta mañana, Señor. Dales tu gracia para andar en tus caminos. Señor, cubre esta congregación y protégenos en estos días. Protege a tu pueblo, Señor. Te lo pido y te lo suplico, y que tu gracia sea sobre cada uno de estos hermanos, en el nombre precioso de Jesús.